Yo creo que es más fácil literal dejar que la gente se ponga como género sexual helicóptero Apache antes de subirle 0.1% de los impuestos a los billonarios. ¿No me creen? Es exactamente lo que está pasando. At the moment, the party state, has proven an extraordinary ability to change. I mean, I make the joke. In America, you can change political parties, but you can't change the policies. In China, you cannot change the party, but you can change policies. Muchas veces la crítica que se hace a China, porque es un país autoritario, que tiene un solo partido, y sí, el Partido Comunista Chino lleva casi 100 años, ¿no? En Estados Unidos tú puedes cambiar de partidos, ¿no? O sea, ganan los republicanos, ganan los demócratas, gana un hombre, gana una mujer, gana un negro, un blanco, un joven, un viejo. Cambian los partidos políticos, pero no puedes cambiar política pública. No puedes ponerle más impuestos a los millonarios, no puedes cambiar el sistema de salud, no puedes cambiar la estrategia imperialista bélica internacional. Puedes cambiar toda la estética de la política, pero la política pública no. Y en China se queda el mismo partido, pero el cambio de política pública es revolucionario. ¿En dónde hay más democracia? Les pregunto. En un país que se puede cambiar estéticamente todo sobre la política, pero nada de sus fundamentos funcionales, o en un lugar donde se mantiene el poder centralizado en un partido de 100 millones de miembros, pero la política pública constantemente se está revolucionando a sí misma. ¿Dónde hay más libertad? ¿Dónde hay más cambio? ¿Dónde hay más potencial de crecimiento? ¿En los cambios estéticos o en los de política pública? Esto es lo que decía Walter Benjamin. Hay que politizar la estética, porque eso de cambios estéticos, no gracias. Lo que queremos es politizar la estética, papi. In the 65 or 66 years, China is being run by one single party, yet the political changes that have taken place in China in this past 66 years have been wider and broader and greater than probably any other major country in modern memory. So in that time, China ceased to be communist. Is that what you're saying? Entonces, ¿China dejó de ser comunista en estos últimos años, ahora que se abrió al mercado internacional? Well, China is a market economy, and it's a vibrant market economy, but it is not a capitalist country. Why? There's no way a group of billionaires could control the Politburo. O sea, no hay manera de que los capitalistas de China puedan dominar el Partido Comunista Chino. As billionaires control American policymaking. Muchas de las decisiones políticas que se toman en Estados Unidos la toman literalmente los oligarcas. O sea, literalmente el NRA puede llegar con los demócratas y con los republicanos, y los republicanos y demócratas dicen, oye, 98% de Estados Unidos quiere poner regulaciones a la compra de armas. Y NRA dice, no quiero. Y no se hacen. Si la oligarquía americana y la clase capitalista americana se ponen de acuerdo, no hay cambios de política pública. Recuerden que en Estados Unidos no hay corrupción porque el lobby está legalizado. O sea, en Estados Unidos legalmente una empresa puede pagarle dinero a un político para manipular la política pública. Legalmente. Y el político va y hace lo que le pagaron por hacer. Entienden lo que es la política pública en Estados Unidos y la relación que tiene con el poder del capitalismo. Eso es lo que no puede pasar en China. Porque por el tamaño del partido, por el poder que tiene el partido y por la relación y el control que tienen con las industrias. Jack Ma, que era el capitalista más poderoso de China, lo reconstruyeron, o sea, lo reprogramaron como persona. Le quitaron las empresas, le quitaron todo el poder. Esa es la gran diferencia por la cual no se puede considerar a China como un capitalismo tradicional. China usa el mercado a favor de un estadio socialista, que el socialismo es la etapa transitoria entre capitalismo y comunismo, donde los medios de producción están en nombre o en manos de un partido que representa los intereses del proletario. Entonces aquí la diferencia es que el mercado en Estados Unidos funciona a favor de los intereses de la clase oligarca, de la clase capitalista. Y en China el mercado funciona para avanzar el desarrollo de las fuerzas productivas y soberanas del país y el bienestar de la clase trabajadora. Esa es la gran diferencia. Sigue existiendo mercado y sigue pudiendo existir mercado, sigue pudiendo existir bienestar. Te puedes comprar carros, güey. Te puedes comprar tenis chingones, puedes tener dinero, no pasa nada con tener lana. La diferencia es que el mercado funciona en nombre del desarrollo de las fuerzas productivas soberanas del país y la mejora de la calidad de vida de la clase proletaria. Y no en nombre de que tu millonario favorito se compre un yate nuevo, que eso es lo que pasa en los países capitalistas. So in China, you have a vibrant market economy, but capital does not rise above political authority. Esa es la diferencia. En China existe un mercado floreciente, cierto, pero el poder del capital no se puede sobreponer sobre el poder político del Partido Comunista.
Esa es la clave, esa es la gran diferencia. Y recuerden la manera como empezó esta entrevista. En China, sí, solo ha habido un partido en los últimos 65 años, pero la política pública ha cambiado radicalmente. En Estados Unidos han habido presidentes de todos los colores y sabores de todo el arco iris de los helados, pero la política pública prácticamente no ha cambiado. El salario mínimo está estancado, el poder adquisitivo está estancado y los oligarcas siguen cada vez más ricos y con cada vez más desigualdad. Capital does not have enshrined rights. In America, capital, the interest of capital and capital itself has risen above the American nation. The political authority cannot check the power of capital. El capital tiene derechos divinos. En China, el mercado y el dinero y el capital no tienen derechos divinos, cuando en Estados Unidos sí. Oye, la herencia, la propiedad privada, ¿no? O sea, el derecho al porte de armas, hay cosas que son intocables, literalmente intocables. Tú trata de subir el impuesto a los millonarios en Estados Unidos. Yo creo que es más fácil, literal, dejar que la gente se ponga como género sexual helicóptero Apache antes de subirle 0.1% de los impuestos a los millonarios. ¿No me creen? Es exactamente lo que está pasando. Eso para mí es otra prueba de que toda la ideología progre lo que hace es darle a la gente algo como placebo para que se distraigan de que el mundo está cambiando, cuando realmente los derechos divinos fundamentales del capital se mantienen intocables. O sea, si el liberalismo lo que hacía era separar el mercado del derecho divino de los dioses, el neoliberalismo lo que hace es separar los derechos divinos del dinero contra el Estado. Esa es la dirección a la que se mueve entre liberalismo y neoliberalismo. Pero pues digo, sigue siendo la misma diosificación de una ideología que no tiene absolutamente nada de material, y sobre eso se constituye esta sociedad que es prácticamente teocrática. And that's why America is a capitalist country, but China is not. Cuando escuchamos alternativas, no nos damos cuenta, pero juzgamos las alternativas con los criterios de éxito de nuestra condición actual. Mucho del capitalismo se nos implanta como una ideología, como una explicación de cómo funciona el mundo. Pensar desde la lógica del capital tiene toda una serie de criterios de cómo se mide el éxito, de cómo supuestamente funcionan las cosas, cómo existe la realidad, qué es lo natural y qué es lo no natural, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y como tenemos todos esos criterios interiorizados y no sabemos por qué creemos lo que creemos, esa es la pregunta. Cuando escuchamos alternativas, ni siquiera nos damos cuenta que rechazamos las alternativas porque juzgamos con los supuestos a priori equivocados. Hay mucha gente que ni siquiera puede ver los eventos revolucionarios porque no tiene ni siquiera la predisposición subjetiva para entenderlos como eventos revolucionarios. Si uno no está dispuesto a desmontar sus supuestos a priori que supuestamente explican la realidad del mundo, tú puedes tener una oportunidad revolucionaria a cambio enfrente de tu nariz y no la vas a ver. Porque tus supuestos a priori te ciegan, literalmente te ciegan. Te cierran las puertas del mundo.